El aeroclub en mi casa fue una parte más de la familia, porque era todo aeroclub. Era aeroclub en la mañana, en la tarde, en la noche, siempre era aeroclub. Toda la vida, desde que yo me acuerdo, he ido al club. La ciudad de Malargüe conserva todavía su alma de pueblo. Cada vecino tiene un relato y cada pionero dejó una huella que aún late en las calles y en la identidad de Malargüe. De historias y pioneros, propone un viaje íntimo y cercano al pasado. Historias simples pero profundas. Voces que construyeron comunidad, esfuerzos silenciosos y vidas que sin buscar protagonismo se volvieron parte de nuestra historia colectiva. Nací en Malargüe, en Avenida San Martín 427 de Malargüe. Ahí era la casa de mis padres, don Carlos Sáenz, que fue juez también de Malargüe, y de René, Irma René Paladino. Y desde muy pequeño tuve contacto directo con una institución de Malargüe, el Aeroclub Malargüe. Mi papá era aviador. Siempre me gustaron los aviones, jugaba con aviones, hacía aviones, era todo relacionado con la actividad. Me toca a mí, por esas cosas de la vida, comenzar a escribir todo esto de la vida de esta institución. Todo esto se gesta en el año 1947. Pasaron cosas interesantes ese año. Ese año se empezaron a hablar de acuerdos internacionales en Brasil sobre la defensa nacional, porque acuérdense que estábamos en guerra. O sea, estaba Europa en guerra. Acá yo digo en mis apuntes que hasta la sal cambió de sabor. Porque en 1947 en Mendoza se hace una ley especial donde se obliga a adicionar a la sal de consumo el yodo por el tema del bocio. Entonces, hasta esas cosas yo anotaba todo. Me parece que correspondería empezar la historia del club en el año 47, cuando empezaron unos pocos vecinos a escuchar la voz de un malargüino llamado Salomón. Don Ricardo Salomón en esos años era capitán del Ejército del Aire y de la naciente Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea estaba naciendo en esos años y tenía el grado de capitán. Se entera de que va a haber una importación grande de aviones, que se van a importar 150 aeronaves escuela. Como el acceso a esta actividad fue caro siempre, sigue siendo caro, el Estado Nacional dispone que lo va a subvencionar. Pone las aeronaves, un instructor de vuelo, un mecánico para mantenimiento y todo lo demás corre por cuenta del Estado Nacional. Por ejemplo, la provisión de repuestos, hélices, motores, partes del avión, reparaciones de aeronaves. Y empezaron a hablar, en el año 46, 47, empezaron a hablar de la importación de gran número de aviones. Entonces don Ricardo, que estaba ahí en el Palomar, en Buenos Aires, en la base aérea del Palomar, se entera de esto. Se viene de Malargüe. Habla con el padre. El padre de este muchacho era don Abdón Salomón, que era el propietario de la estancia El Chacay. Entonces viene, habla con el padre y le dice, mira, tenemos que organizar un club para traer una escuela de vuelo a Malargüe. Malargüe en esa época era un distrito de San Rafael, el distrito Malargüe. Estaba muy lejos de todo, entonces entusiasma a
a don Abdón, que le costaba poco entusiasmarse porque todo lo que era desafío el viejo lo agarraba viaje. Y solicitan al gobierno de la provincia de Mendoza les autorice el uso de la legua fiscal, que se llama, parte de la legua fiscal, para hacer ahí el campo de aviación. Don Abdón, con su entusiasmo y su capacidad, encara la construcción esta con gente del pueblo, pero además gente de la estancia, gente que dependía de él. Entonces empezaron con la limpieza del terreno. Después de que ya estaban trabajando, vino la autorización del gobierno de la provincia para que utilizaran un poquito menos de 400 hectáreas. Entonces don Abdón trae una topadora que tenía para desmontar en la estancia del Chacay, y desmontan una gran parte de donde va a ser la pista, la primer pista. Entonces la gente del pueblo comenzó a colaborar en la limpieza de eso. ¿Por qué? Porque esa era la calefacción que se utilizaba en esos años. Entonces limpiaban y se podían llevar la leña. Y en base a las directivas de don Ricardo Salomón, se procedía. Entonces él dijo que había que preparar una estructura de hormigón para instalar un hangar, porque la condición que ponía el Estado Nacional para otorgarte en préstamo una aeronave, que tenía que tener un hangar para guardarla. Con los planos que mandaba don Ricardo, se empezó a construir el hangar. Se levantaron las columnas, eran una serie de columnas, y todo el maderamen y todo el techo, digamos, las chapas de arriba del techo, lo iba a proveer el Estado Nacional. Entonces don Ricardo dijo, ustedes no se hagan problema, ustedes hagan la base del hangar, yo me encargo del resto. Entonces, ¿qué hacía don Ricardo? El capitán despachaba las aeronaves de la base militar ahí, con los materiales para construir los hangares. Las aeronaves de carga llevaban las barracas tipo TIC, que eran barracas que se hacían todo de aluminio, la estructura de aluminio, lo único que había que hacer era la base. Entonces salía el DC-3 con la carga del maderamen, por ejemplo, para el hangar. Salía el DC-3 de Buenos Aires y detrás salía don Ricardo en un caza. Entonces salía en el Centauro hacia Malargüe, y llegaba mucho antes que el DC-3 porque era mucho más rápido. Aterrizaba acá, llegaba el DC-3, firmaba el recibo, se subía otra vez al Fiat y se volvía a Buenos Aires. Entonces así se recibían los materiales que proveía el Estado Nacional para los aeroclubes del interior. Acá en Malargüe todo el mundo colaboró. La gente cuando tenía un poquito de tiempo libre se iba a laburar y a trabajar para tener un aeroclub, una escuela de vuelo. Donde había carretera había desarrollo. Y después de las carreteras vinieron los aeropuertos, los aeródromos. Donde había un lugar apto para aterrizar, había desarrollo. Y esto la gente lo tenía muy claro. A donde había aeropuertos, había desarrollo. Por eso es que el malargüeño de esos años colaboró mucho para tener un aeropuerto, porque el aeropuerto costó mucho. En el año 52, justamente el año que nací yo, en ese año el gobierno de la provincia autoriza por decreto el uso de ese terreno en forma treintenal. Por 30 años el aeroclub podía disponer y usufructuar de ese lugar, de esas casi 400 hectáreas. Entonces el aeroclub, al tener ese impulso de decir, bueno, ya tenemos lugar, tienen el hangar. Luego llegó otro DC-3 con una barraca TIC, y así vinieron 3 barracas TIC. Entonces se instaló una barraca TIC, estas de aluminio, que era necesaria para que te adjudicaran el avión para guardar el combustible, porque el combustible no podía estar expuesto. Entonces comenzó el desarrollo del club. Dice, vamos a hacer, pegado al hangar, vamos a hacer una oficinita, porque ya podemos disponer de esto por 30 años. En estos 30 años vamos a ver cómo lo solucionamos, pero empecemos a construir cosas. Nuestro aeroclub en el año 1954, estuvo presente en Sao Paulo, Brasil.
fueron 2 aviones de Malargüe, fueron 4 pilotos de Malargüe. Se llamó este evento la Revoada, decían los brasileros, que fue los 400 años de la ciudad de Sao Paulo. Y así pasaron los años y en las asambleas de la institución se hacían en el Cine Avenida. Era el club que más socios tenía. Tenía 150, 160 socios el Aeroclub. Y habilitados para votar había 60, 70. Siempre había mucha gente. Posterior a eso viene la ley de un senador malargüeno que hizo muchas cosas por Malargüe. Entre ellas, esto de otorgarle al Aeroclub en forma definitiva la propiedad del club. El senador Nasser, Jalil Nasser. Muchos lo conocían como Julio, el amigo Julio era. Y pasan muchos años, y en la década de 1980 al 90, el club elige como presidente a un vecino de Malargüe muy destacado, muy conocido, Luis Alberto Rivero, el Pocho. El Pocho es una persona muy vehemente en sus opiniones y en sus proyectos. Y bueno, el Pocho toma esta ley de Jalil Nasser para lograr la escritura del club. Entonces era carísimo. El Pocho dijo, vamos a hacer la mensura del terreno y vamos a reclamar la propiedad del club. Y así lo hizo. A los 2 años logra la escrituración del club. Él era presidente, yo tuve el honor de ser el secretario de la comisión, y un día nos llamaron del Ministerio de Gobierno de la provincia para firmar la protocolización de la escritura de la propiedad del Aeroclub, quedando todo lo incluido en la mensura como propiedad privada de la institución llamada Aeroclub Malargüe. Después se cedió el lugar para instalar una torre de control. Esto ya fue en el 83, en la época que se instala Valle de las Leñas. El Aeroclub tiene una gran expansión por esta firma, Valle de las Leñas. Para pagar todo este movimiento, la mensura, o sea que había que pagar el agrimensor, había que pagar los impuestos, había que pagar unos sellados, todo eso salía del bolsillo de los socios. Se solicitó también colaboración a la gente, al pueblo, y hubo gente que puso dinero, hubo gente que comprometió hasta su patrimonio por el crecimiento del club. Ya vamos a ver más adelante que cuando se compra una aeronave, para comprar esa aeronave, la garantía era la casa del presidente y del tesorero para una compra del Aeroclub. O sea, en esa época la gente que manejó el club se jugó por el club. Y bueno, conseguimos dinero de algunos políticos que colaboraron y la firma Valle de las Leñas Sociedad Anónima puso mucho dinero. En el año 80 el Aeroclub está abandonado. No hay gente que se quiera responsabilizar de esto. Y aparece un geólogo que era propietario de una farmacia acá en Malargüe. Estoy hablando de Oscar Chena. Bueno, cuando aparece Oscar Chena, el Aeroclub en un abandono total. Él pone el dinero para reparar esa aeronave. Entonces, se habilitó el avión y después el club, ya funcionando con el avión que volaba, éramos 2 pilotos que volábamos, era Chena y yo. Entonces la gente se empezó a arrimar otra vez al club, empezó a colaborar y se empezó a mover. Así se consiguió un instructor, se empezaron a hacer pilotos otra vez y ya empezó a despegar otra vez el club. Se hizo un festival grande acá con paracaidistas, acróbatas, trajimos también aeromodelistas, otros medios que tenía la institución para hacer dinero, para juntar dinero. Era un poco un sacrificio porque había que sacar los aviones del hangar y hacerlos dormir afuera, y eso en Malargüe es peligroso,
porque en Malargüe se levanta un viento de 100 kilómetros a la 1 de la mañana y es peligroso. Entonces, la institución, como era el salón más grande que había, que era el hangar del club, se había preparado el piso para hacer bailes ahí adentro, entonces se alquilaba para casamientos, para festejos especiales, fiestas de la vendimia, para todos esos eventos grandes se alquilaba el hangar. Pero los aviones tenían que dormir afuera. Entonces se sacaban los aviones, se ponían unas estacas en el piso y se ataban los aviones a las estacas para que no se los lleve el viento. Yo cuando encuentro el club recuerdo haber visto en la pared del fondo del hangar una gran pintura hecha por un artista local que se llama Juan Duhovnik. Una gran pintura había hecho en la pared del fondo del hangar que decía Vendimia, año 1975, que se festejó en el hangar. Esa fue la última vez que se sacaron los aviones a la intemperie para hacer una fiesta adentro. ¿Por qué la última? Porque sacaron los aviones y como no había ningún aeronáutico, ahí había gente que quería colaborar y nada más, sacaron los aviones y los dejaron ahí. Esa noche corrió viento. Uno de los aviones, un PA-12, se lo llevó el viento como 400 metros más o menos del hangar, lo volcó, lo rompió por todos lados. Y el otro avión no se lo llevó, pero no sabemos por qué no se lo llevó al otro avión, porque los corrió del lugar, pero no lo rompió. En cambio, uno de los aviones se rompió. Entonces, a partir de eso se dijo, no se alquila más el hangar. Y aparte, había en el pueblo ya otros lugares donde juntarse, como por ejemplo el club deportivo, las instalaciones de alguna empresa, de alguna compañía, alguien que te permitía hacer una fiesta fuera del club. Y teníamos la otra pista, que esa la mantenía YPF. YPF utilizaba las instalaciones, colaboraban los pilotos por cuenta de ellos, no institucionalmente YPF, sino los pilotos de YPF colaboraron siempre con el club, dándonos instrucción, enseñándonos cosas, inclusive llevándonos a los pilotos del club en los aviones de YPF sin autorización, esto corría por cuenta de ellos. Pero nos enseñaban a navegar, a usar los instrumentos, nos enseñaron un montón de cosas los muchachos, hasta que aparece un instructor de vuelo que era empleado de YPF. Entonces él cobraba el sueldo de YPF porque volaba para YPF y nos daba instrucción a nosotros y no nos cobraba. Este señor era Oscar Gandolfo. Después vino una empresa yankee. Entonces ellos ponían helicópteros, 2 helicópteros dentro del hangar y cerraban con el avión. Hacían sismografía aérea y se hizo un relevamiento completo de minería y petróleo en todo el departamento con este sistema. Bueno, ahí vinieron pilotos yanquis que también nos enseñaron toda la modernidad de esa época en cuanto a aviónica, instrumentos. ¿En qué época fue? Esto fue 1977 al 82. Había, por ejemplo, un helipuerto, estaba frente a la estancia Las Vegas. Entre el camino que va a Pincheira y la estancia Las Vegas, ahí había un helipuerto que todavía quedan restos. Ahí había un helicóptero. El otro helicóptero estaba en otra zona que también estaba en el mismo trámite, digamos. En toda la historia del club tuvimos un solo accidente fatal. Fue el fallecimiento de Félix Ireneo Frías. Así se llama el hangar nuestro. La Fuerza Aérea siempre estuvo adelantándose a lo que iba a pasar. ¿Y qué iba a pasar? Que la reglamentación de vuelo iba a ser cada vez más exigente.
Y con los avioncitos del año 42 ya no iba, ya. Entonces necesitaba un avión que tenga más instrumental, que te permita entrar en aeropuertos controlados, y ahí aparece el Tomahawk. Ese Tomahawk se compró con el aporte de particulares de Malargüe, porque no había tanto dinero como para comprar un avión nuevo. Pero hubo gente que no tenía nada que ver con el club. Por ejemplo, el propietario de una panadería de acá de Malargüe, muy conocida, Carlos Salvadores, él pidió un préstamo al banco. Lo mismo hizo un señor que había acá que era Paverini de apellido, el Paco Verbel, Marcelo Chasnové, o sea, toda la gente que pudo, o sea, que tenía el poder adquisitivo suficiente, se metió en un préstamo, firmó documentos, hizo cualquier cosa para juntar el dinero para comprar esta aeronave nueva. Y teníamos grandes líos con un jefe de aeródromo que nos enseñó un montón a todos los pilotos. Ese jefe de aeródromo se llamaba Asensio Villar. Asensio nos enseñó todo lo que era reglamentación de uso de aeronaves, tránsito aéreo, todo eso se ocupaba Asensio de ir al club a enseñarnos. En el año 1984-85, un loco de acá del pueblo, Norberto I. Pascua, ¿y quién les habla? Yo piloto, él aspirante nomás, nunca se recibió de piloto, pero volaba con nosotros. Habíamos planeado pasar a Chile con un ultraliviano. Le escribimos una nota a Di Palma, Luis Di Palma, ¿se acuerdan? Un corredor, que tenía, Di Palma tenía la representación de unos ultralivianos acá en Argentina. Entonces, armaba él los ultralivianos, vendía. Entonces nosotros queríamos conseguir uno para hacer el paso, hacerlo como promoción de la marca, y también escribimos a Chile, a ver si del otro lado alguien se interesaba. Por X motivo, nosotros no pudimos ir a Chile. Di Palma se vino él a hacer el cruce en su aeronave. Pero como él no tenía idea de lo que era la cordillera de los Andes, quiso cruzar por Mendoza. En un ultraliviano por Mendoza eso es imposible, cosa de loco. En cambio nosotros acá, si volábamos sobre el camino del Pehuenche, nos sobraba pista ahí, ¿me entendés? Porque cualquier cosa aterrizaba en el camino y punto. Bueno, se frustró esa idea. Años después, aparece otro loco, pero que sí era piloto, Jorge Julio. En esos años ya habíamos comprado en el club un Cessna 182. Con este avión para traslado empezamos a ir a la Agua Escondida, Agua El Toro, empezamos a ir a Ranquil Norte. Y siempre que me tocó ir a Salta, alguno me acompañaba. O me acompañaba, por ejemplo, Isidoro Méndez, que era protesorero, o me acompañaba Praderio, Manuel Praderio, que era también integrante de la comisión directiva. Entonces empezamos a hacer, con el doctor Pierini, médico veterinario, empezamos a hacer vuelos a los distritos, Agua Escondida, empezamos con Agua Escondida. Llevábamos el veterinario, porque había que ir a ver algún tema veterinario. Y una cosa que les importaba mucho a la gente de Agua Escondida, el diario. Ellos no tenían diario. Llevamos eso, llevamos medicina, llevamos... En una oportunidad me tocó llevar en el avión 3 bolsas de Portland. A Patamora, por ejemplo, aterrizábamos en el camino. Y llevamos cosas para la escuela, para el interno, para la escuela hogar. Ollas, platos, vasos, colaboraciones que juntábamos acá para llevar a la escuela. Bueno, y todo eso lo hacíamos con el Cessna 182.
Después fue modificado porque ese avión lo compramos para ambulancia. Pero hubo algunas administraciones que consideraron que era mejor, era más rentable hacerlo para lanzamiento de paracaidistas. El Aeroclub hoy está a punto de renovar todas sus autoridades, porque eso se hace justamente en el mes de mayo, y se está trabajando todos los días para mantener vivo el Aeroclub Malargüe. Cuando cumplí 18 años, papá me hizo socio del Aeroclub. Pero yo siempre fui al club. Hay una foto, cuando se entronizó, hay una virgen, hay una imagen religiosa ahí. Y en brazos de mi madre estaba yo. Y yo, es una costumbre que no se me fue. Yo el día domingo a las 7 de la mañana yo estoy como una lechuga, ¿viste? ¿Por qué? Porque quiero ir al club. No voy al club. El domingo a las 7 de la mañana no encontré a nadie. Pero yo estoy levantado el domingo a las 7 de la mañana por esta costumbre de ir al club toda la vida. Toda la vida. Desde que yo me acuerdo he ido al club.